juicio de Dios, y este subtítulo es el juicio hacia la iglesia. El juicio de Dios con la iglesia. Vamos a centrarnos. ¿Qué es el juicio de Dios para la iglesia? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla que el juicio comenzará por casa? ¿Qué clase de juicio es? ¿Y en qué forma Dios lo va a emplear? ¿Y quiénes son los que van a sufrir las consecuencias de este juicio? Vamos entonces para ello a abrir la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 4 versículo 17. Amén. ¿Lo tienen? Dice así la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Levante las manos. Declare victoria en el nombre de Jesús. Padre, venimos en esta hora declarando tu palabra, declarando tu poder, declarando tu amor para con tu pueblo en esta hora que reunido está aquí en la casa tuya. Creemos que tú estás en este momento hablándonos de una manera especial a tu pueblo real. Y ahora, oh Dios, te ruego, Señor Santo, que nos ilumines y nos des la gracia y la sabiduría para poder llevar a cabo la aplicación de tu palabra y llegar al corazón de tu pueblo con una palabra viva, con una palabra revelada, con una palabra fresca dada por ti. Yo reprendo todo espíritu de confusión, todo espíritu de prejuicio en el nombre de Jesús y lo ato a tu costado y declaro a cada hermano bendecido, prosperado y en victoria en tu palabra y en tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Abraham tuvo una experiencia muy especial en la intercesión hacia Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra había subido delante del trono de Dios. El pecado era terrible. Dios ya no podía soportar tanta maldad de aquel mundo o de aquellas dos ciudades gemelas. Tristemente, allí había estado viviendo o vivía un sobrino de Abraham llamado Lot. Este hombre, como había sido instruido en la palabra de Dios y como Dios mismo a través de Abraham le había dado instrucciones correctas, cómo debía de vivir una vida justa y piadosa delante de la presencia de Dios, dice la Biblia que este justo afligía su alma al ver la conducta nefasta de todos los de Sodoma y Gomorra. Él sufría viendo tanta desviación en el pueblo. Él sufría viendo tanta maldad en el pueblo. Sufría viendo tanta cosa que no agradaba a Dios. Porque él conocía lo que era verdadero, lo que era correcto y santo delante de la presencia del Señor. Pero lástimamente, porque se desvió de la cobertura de Abraham, esa misma avaricia y esa falta de cobertura lo llevó a vivir en Sodoma y Gomorra, donde diariamente afligía su alma, viendo la conducta nefasta. Me imagino que su espíritu se deshacía dentro de él, viendo tanta maldad y tanto pecado y tanta obra maligna y perversa. Tanto de que hermano mismo, él mismo empezaba, me imagino, a tratar la manera de salir de ahí, pero que no podía. Pero hubo alguien que intercedía por él, que era Abraham. E intercedía también por Sodoma y Gomorra, pero lástimamente el pueblo de Sodoma y Gomorra ellos no querían nada con Dios, porque Abraham intercedió y le dijo: Dios, no matarás al justo con el injusto, no morirá el bueno y el malo a la vez. Señor, tú eres un Dios justo, que tú guardas la justicia y que eres un Dios perdonador.
Sodoma y Gomorra y le decía: Señor, si hubiesen 50 justos ahí en Sodoma, Señor, vas a condenarlos y juntamente con todos los de Sodoma y Gomorra, esos 50 justos. Y Dios le dice: por amor a esos 50 justos, yo perdonaría la ciudad. Y así sucesivamente Abraham fue intercediendo hasta llegar a 10. Y le dijo: perdone mi Señor. Y si hubiesen ahí solo 10 justos, Dios le dice: por amor a esos 10 justos, yo perdonaría esas dos ciudades. Pero lástimamente, amados, en Sodoma y Gomorra no había ni 10 justos, salvo Lot, que fue considerado justo. Este justo afligía su alma viendo la conducta nefasta en medio de los sodomitas. En los tiempos que estamos viviendo hoy en día, nosotros, la iglesia, el pueblo santo de Dios, el pueblo celoso de buenas obras, el pueblo de la senda de santidad, el pueblo que ha sido purificado y lavado con la sangre de Cristo, también nosotros, hermanos, afligimos nuestra alma viendo la conducta nefasta del mundo contemporáneo en que vivimos. Cristo dijo una verdad allá en San Juan 17, cuando oró por la iglesia, cuando oró por los discípulos y oró también por nosotros. Él dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, a los que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén, para que vean la gloria que me has dado. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. E intercedía por la iglesia porque sabía que el pueblo santo de Dios en este mundo iba a pasar diferentes pruebas, diferentes tribulaciones, diferentes aflicciones, debido a la maldad que cada día se está multiplicando, debido a la corrupción que hay en medio de nuestra sociedad. Se respira crueldad, se respira secuestro, se respira violencia, se respira guerra, se ve, hermano, por doquiera la maldad multiplicándose, el sexo deliberado, las pasiones deshonestas, lo que antes, hermano, era vergüenza exhibir, ahora abiertamente la gente lo exhibe, y no solamente lo exhibe así de una manera pacífica, sino que hacen alarde de todo lo malo que hacen. Hacen alarde. Los homosexuales salen con sus pancartas y con sus anuncios y hablan descaradamente de lo que está pasando y de lo que quieren alcanzar con sus propios derechos. Por eso dice la Biblia que la ira de Dios se ha derramado sobre los hijos de desobediencia. Nosotros, los justos, la iglesia que ha vivido en santidad, que ha vivido en rectitud, ellos afligen su alma. Nosotros sufrimos porque usted sabe que sale a la calle y no sabe si va a volver a casa. No sabe si un loco va a venir por allí y atropellarle. No sabe si un loco va a venir con un revólver, con una metralleta y arremeter con tanta gente. Ustedes supieron lo que hace poco pasó allá en Monterrey, Nuevo León. Más de 50 personas asesinadas, hermano. Qué tremendo. En un bingo, en un casino o bingo, vemos que quemaron el edificio, se levantaron personas con revólver, con gas y con todo, e incendiaron el edificio y fueron más de 50 personas. Esto le ha dado vuelta a todo el mundo. Es terrible la situación. Vemos la situación también que está resurgiendo allá en Libia, allá en África,
económica, el desorden político, social y económico que está surgiendo en esa zona, debido a que la maldad se ha multiplicado y los juicios de Dios han empezado a caer. Nosotros somos testigos hace semanas, como los temblores consecutivos en varios estados de los Estados Unidos fueron uno tras otro en cadena, de tal manera que hubieron edificios, hermanos, puestos al suelo y mucha gente siendo evacuada de diferentes lugares, debido a que el pueblo está recibiendo ya el castigo de sus maldades, porque no han querido arrepentirse de sus pecados. Ahorita mismo hallamos que ese huracán Irene, cómo está haciendo estragos, y como una ciudad metropolitana llena de gente, de tanta actividad, la ciudad donde no se duerme, dice la ciudad de las luces, Nueva York, hermano, está solitaria, parece una ciudad fantasma, no hay gente, como la gente ha sido evacuada de ahí. Es terrible ese lugar, debido a que el pueblo está también recibiendo el juicio de Dios, debido a los pecados que no han querido arrepentirse. ¿Por qué? Porque es necesario que el juicio comience por casa. ¿Por qué por casa hablo? ¿Por qué en Estados Unidos hablo? Porque este país ha sido cuna de evangelio, ha sido cuna de palabra. Este país ha exportado evangelistas, misioneros, pastores, profetas, apóstoles por todo el mundo. Pero últimamente los hijos de aquellos hombres que en un momento dado se entregaron al evangelio y dejaron un legado a seguir a sus hijos, los hijos de ellos le han dado la espalda al Señor. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 1, venga conmigo al libro de Romanos capítulo 1, nos habla acerca de que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Capítulo 1 de Romanos y versículo 18. Sígame con su vista, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Es terrible lo que el apóstol Pablo, por iluminación de Dios, recibe hablando a los hermanos en Roma. Hablamos que la ira de Dios comienza con los hijos de desobediencia. Y aquí en Pedro dice, es tiempo que el juicio comience por casa. Estados Unidos de Norteamérica está siendo enjuiciado por Dios. El mundo entero está experimentando lo que es la mano dura del juicio de Dios. La caída de las monedas, la caída de la economía, el problema de vandalismo, el problema de pobreza, de miseria, el problema de secuestro, de guerra. Todo nos está atestiguando que Dios está apretando las tuercas a esta sociedad porque no se ha arrepentido. Y el pueblo cristiano, oiga, si no se para bonito, la iglesia del Señor, si no se para bonito, también va a ser sacudida por el juicio divino de Dios. Yo quiero decirte también que la iglesia del Señor, como no está haciendo su parte y como no se ha puesto en la brecha y como no se ha consagrado y como no se ha metido con Dios, Dios también está empezando a enjuiciar ministerios, está empezando a enjuiciar a ministros, a pastores, a evangelistas, a apóstoles. Dios está empezando a enjuiciar a líderes, a hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo no ha querido arrepentirse en polvo y ceniza, porque en vez de refugiarse en el Dios Todopoderoso, se refugian más en las cosas efímeras de este mundo. Hay muchos pueblos que se llaman ser evangélicos, pero en realidad no lo es. Hay muchos que levantan las manos y creen que todo es levantar las manos, pero no viven una vida recta, piadosa, santa delante de la presencia de Dios. Dios dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Mira pues cuán malo y amargo es al haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. El pecado está alcanzando al hombre, el pecado está alcanzando a la humanidad, el pecado está alcanzando inclusive a muchos falsos hermanos en Cristo, lástimamente. Y el pueblo tiene que darse cuenta del tiempo que estamos viviendo, que es tiempo de despertar. Aquí en 1 Pedro 4:17 realmente nos dice y nos advierte que el juicio va a comenzar por casa. Volvamos a 1 Pedro 4:17, porque es tiempo. Como que el apóstol Pedro está diciendo: ya es hora, ya es el tiempo. Porque por mucho tiempo quizás Dios ha dado oportunidades y que con amor eterno nos ha amado y nos ha traído con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, nos ha tenido paciencia y ha estado ahí, porque la misericordia de Dios es linda, hermano, porque Dios es tierno, hermano, porque Dios es bondadoso, hermano.
Pero ¿sabe qué? Si la persona no aprovecha las oportunidades que Dios le da en la vida, si la persona no hace caso a la misericordia de Dios y se convence realmente que Dios lo quiere bendecir, prosperar, y no se esfuerza por hacer algo, por superarse y cambiar en la vida, Dios tarde o temprano le va a agotar en su misericordia. Dios tarde o temprano le va a cortar su bondad, tarde o temprano le va a quitar su cobertura, y bastará con que Dios quite su cobertura de ti o de mí, que el diablo te puede hacer trizas, te puede hacer pedazos, hermano. Con solamente que te quite la cobertura, el diablo te hace y te zarandea como a trigo. Por eso es necesario que más que nunca nosotros prestemos atención y pongamos oído con atención a la palabra de Dios, hermano. Que es necesario que empecemos ya a tomar en serio lo que es el llamamiento y la vocación con que Dios nos ha llamado. Es necesario que empecemos a despertar y no solamente decir: yo sé que estoy mal, yo sé que estoy errado, yo sé que no estoy bien, yo sé que estoy helado como paleta y el diablo me está chupando y ya estoy aquí, y sigue, y como que ya te acostumbraste solamente a reconocer. Sí, un pecado reconocido está medio corregido, pero no basta solamente con reconocer, es necesario hacer. No basta solamente, hermano, con que nosotros digamos: yo sé que Dios sabe que soy así. No, hay que despertar, hay que empezar a hacer las primeras obras, hay que empezar a sacudirnos, hay que empezar a decir: ya estoy cansado de vivir esta vida miserable, vacía, fría, tibia espiritualmente. Ya estoy cansado de andar en dos aguas, ya estoy cansado de vivir una vida religiosa a mi manera. Ya voy a cambiar, voy a hacer mi parte, voy a esforzarme. Dios no quiere que tú seas, hermano, batido por el mal y arrastrado por estos juicios. Hablamos en Apocalipsis capítulo 18 y versículos 3 y 4, donde dice el Señor: salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no recibáis sus plagas ni participéis de sus juicios. Dios le habla a la iglesia y le dice que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Hermano, está más bien convirtiéndose al mundo, convirtiéndose a las modas del mundo, a la manera nefasta como vive el mundo, como vive la gente, y como ven normal, como incorriente el vivir una vida así a la manera de ellos. El cristiano cree que es normal y deja la palabra a un lado. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano, aquel que no se haga la palabra, aquel que no honre a Dios, aquel que no glorifique a Dios y que más bien le siga la onda, la moda de este mundo, va a ser avergonzado, porque dice la Biblia ya en Romanos que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los estafadores, ni ninguno que hace tranza heredará el reino de Dios. Al cielo entrará gente justa, al cielo entrará gente, hermano, que está purificada, limpiada con la sangre del Cordero de Dios. Y esa gente que se esfuerza de vivir una vida íntegra, esa gente que se esfuerza por vivir una vida santa, temerosa delante de la presencia de Dios, no perfecta, porque nadie es perfecta, pero tú sabes que te puedes esforzar y hacer tu parte por venir a la casa de Dios, por leer la Biblia, por orar, por ayunar, por vigilar, por entregarte más delante de la presencia de Dios y temblar y no pecar. Dios lo que quiere ver en ti es que nos esforcemos y cuidemos la salvación con temor y temblor. Porque es necesario que el juicio comience por casa. Porque muchos han jugado con la gracia de Dios, han quedado cancerosos, han quedado enfermos en estado vegetal, porque no han respetado el altar de Dios,
muchos, no todos, e inclusive ministros, han sido enjuiciados. Sus matrimonios se han destruido. Se han apartado del camino de Dios. La esposa ha dejado al pastor. Pastores han dejado a las pastoras. Se han escuchado terribles testimonios de personas, hermanos, que aún dentro del ministerio el copastor se llevó a la esposa del pastor. Que el líder tal se intercambió la pareja del otro. Horrible. Lo que estaba dando, las estadísticas que estaba dando Peter en la mañana, también Peter, que estaba diciendo que en el mundo el 50%, del 100% de matrimonios, hermano, el 52% de esos matrimonios se están divorciando dentro de las iglesias. La cifra es más alarmante porque 50 es en el mundo, pero el 52% son cristianos. Ahora no te cuidas nada más del mundo, te cuidas más de los de la iglesia. Así que cuida a tu pareja. Es terrible. ¿Y sabes por eso? El juicio de Dios está cayendo sobre la iglesia contemporánea. Por eso Dios está empezando a ajustar las cuentas. Dios está ajustando, atuercando las tuercas a los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque han tomado las cosas vanamente, han tomado las cosas a la ligera, han tomado las cosas normalmente. Allá anda el cristiano, allá anda la cristiana igual al mundano y peor que el mundano. Porque a veces yo me llevé una sorpresa terrible, que hermano, en un determinado lugar mi esposa me contó que cuando fueron a visitar a una persona a la cárcel, y en la cárcel, hermano, no pueden ir con minifalda, no pueden ir con chores, no pueden ir porque antes iban así y lo que hacían las sinvergüenzas, hubieron muchas personas sinvergüenzas que lo que hacían era desnudarse delante de los presos. Entonces aplicaron una ley ahora en la cárcel, los visitantes de la cárcel, que ya no pueden ir con chores, rabones, ya no pueden ir con minifalda, ya no pueden ir, hermano, con escotes. Aún en entidades sociales mundanas tiene la gente que vestirse decentemente, con pudor y modestia, para no provocar tentación a otros. Pero ahora en las iglesias evangélicas, liberalistas, lo que hay es un montón de pasarelas de gente de que anda enseñando la anatomía, hermano, anda enseñando pechos, anda enseñando piernas, anda enseñando, hermano, tantas cosas y no hay temor de Dios. Hermano, dice, no, es normal, yo no lo hago por temblar al hombre, simplemente porque está caliente. Está muy caliente. Hay pastor exagerado, legalista, quiere que hable hasta aquí y hasta el tobillo y hasta aquí el cuello. Ya lo tildan a uno de legalista. Y hermano, no es que nosotros seamos legalistas, es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de buscar la santidad en nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo, y que aunque tú andes bien y que tú no lo hagas por tentar a otro, pero si otro es, hermano, tentado por una forma de vestir que tú andas, hermano, vístete activamente y provocativamente para tu esposo en casa, pero anda en santidad, hermano, busca la manera de perdida para la iglesia, venir decentemente. Alaba lo que está vivo, si te atreves. Usted puede ver hoy en día, y aquí somos un poquito, nosotros no es que nos vayamos a un extremo. Yo entiendo, hermano, que estamos en el mundo y estamos en este sitio donde las personas estamos envueltas en muchas tareas y que a veces nos exigen. Si a una joven le exigen que para hacer educación tiene que andar, hermano, con su buzo, con su
vestimenta de hacer ejercicio, yo lo entiendo. Eso yo comprendo que en un trabajo tiene para hacer un trabajo tiene que vaya a usar también vestimenta ciertamente un poco apropiada para ello, pero para venir a la casa de Dios nosotros tenemos que tener respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que guardar pudor y modestia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si no, el juicio va a comenzar. Y lastamente ha habido un liberalismo tremendo, y como los pastores y los ministros nos hemos, hermanos, adaptado a la manera del mundo, y como a veces muchos, para no ser ofensivos, muchos de los ministros y muchos de los pastores andan más chuecos que la gente miembro de la iglesia. No tienen el valor moral para reprender estas cosas ni hablar de estas cosas, y el pueblo ahí va como reces al matadero. Ahí se va. Y ciego que guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Y por eso el juicio está comenzando a caer. Dios tiene que hacer algo, porque la obra no es del hombre, la obra no es de Víctor Gómez, la obra no es de ningún líder eclesiástico, la obra no es de ningún apóstol, la obra no es de ningún pastor, la obra no es de ningún evangelista, no es de ningún profeta. La obra es del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él se va a encargar tarde o temprano de ajustar cuenta, y el juicio tiene que comenzar por casa. Por eso Dios es justo y no puede enviar un juicio sin advertir. Dios es justo y no puede enviar un juicio sin que te llame la atención. Dios es justo y antes de tratar contigo te va a hablar por muchos métodos. Te va a hablar, hermano, por palabra, y donde quiera que vayas y quieras huir de esta palabra, allá, si te vas allá, te van a hablar de lo mismo. Si aquí en la iglesia local dices que ya le fueron con el chisme al pastor, que yo andaba así, por eso está predicando de mí en el púlpito así, para que sepas que Dios te está hablando, Dios te va a llevar por otro sitio y te van a hablar de lo mismo. Vas a encender la radio y te va a hablar Dios por lo mismo. Y si Dios no te habla por medio de otro, por medio de otro, de la radio, por medio, Dios te va a hablar por sueños, Dios te va a hablar por revelaciones, Dios te va a hablar al Espíritu. Y si tú eres inteligente y sabio y quieres tú recibir la bendición de Dios, tú te vas a quebrantar y humillarte y te vas a arrepentir del polvo y ceniza. Alábalo, porque Dios habla a su pueblo. Si un cristiano cree que va a hacer y deshacer, está equivocado. Dios es el que ama disciplina. Dios azota a aquel que toma por hijo. Tú no puedes decidir y hacer y deshacer sin que no te venga el látigo. Si eres hijo, Dios te va a juzgar, Dios te va a enjuiciar. ¿Para qué? Para que no vayas al infierno, para que seas librado del infierno. Por eso el juicio tiene que comenzar por casa, porque el juicio de Dios es para evitar de que vayas al infierno. Por eso es el juicio hacia el pueblo de Dios, para privarlo de que, hermano, no vaya al infierno. Claro, aquella persona que Dios le ha advertido y que le ha hablado y no cambia y sigue de necio, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero Dios no te va a enviar algo, un juicio terminal, sin antes llamarte la atención, sin antes reprenderte, sin antes avisarte. Es tiempo que el juicio comience por casa. Yo me he llevado varios juicios de Dios en mi vida, y yo lo he reconocido, que debido a muchos errores que yo he cometido, y gracias a Dios por esos juicios, porque es para evitarme de un juicio final. Es un prejuicio. Un juicio al pueblo de Dios es para evitarlo a que llegue al juicio final. Y eso va combinado con disciplina, con llamadas de atención, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Usted examina esta palabra, recíbela de parte de Dios, o simplemente dígale fue para fulano que no vino.
Pero si usted es inteligente y es sabio, examínese cómo está delante de la presencia de Dios y dígale: Señor, gracias por hablar. Y si crees que es el pastor que está prejuicio, que está enfermo, o que está desquiciado, o medio chiflado, o medio ahí que se le pegaron los cables, hermano, échale a un lado esta palabra. Aleluya. Pero si quieres que Dios es hablándole al pastor para poderle amonestar en el espíritu y que usted empiece a hacerse de recta, arrepiéntase en polvo y ceniza esta noche, esta tarde, dígale: Dios, examíname y ve si en mí hay caminos de perversidades y guíame por camino eterno, porque no quiero quedarme en la gran tribulación, no quiero irme al infierno, no quiero padecer, Señor, los juicios de este mundo, porque yo quiero andar en santidad, quiero andar en pureza, quiero andar en limpieza, quiero gozar de tu compañía y de tu beneplácito, quiero ser partícipe de la herencia incorruptible con los santos. Y sé que si tú me llamas la atención, que si tú me amonestas, es porque me amas y te importa el futuro de mi vida, y yo quiero vivir contigo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, porque Dios dice: yo castigo y reprendo a los que amo. Pues sé celoso, dice el Señor, y arrepiéntete, así como tuviste las agallas, así como tuviste el valor de pecar y de cometer errores. Ten malos pantalones, o síguete más bien el vestido, la falda, para reconocer tus errores y venir a llorar tus pecados, tus errores delante del altar de Dios y pedirle: Dios, ayúdame a no caer más en pecado. Porque es tiempo que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será del mundo? ¿Qué será del pecado? Si Estados Unidos está siendo embatido ahorita por juicio, que ha sido cuna de evangélicos, ¿qué se espera del mundo idólatra? Del mundo que nunca ha fundado su vida y su constitución en los principios bíblicos. Va a estar terrible. Estos son principios de dolores. Pero Dios quiera que Estados Unidos aprenda. Dios quiera que Estados Unidos despierte. Dios quiera que la iglesia del Señor despierte antes que pueda ser talada, cortada. Porque dijo Juan el Bautista: el hacha está puesta al pie del árbol que no dé fruto. Y el árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Mira, el hacha es el juicio de Dios. El hacha, allá en mi pueblito, allá en mi terruño, allá en la montaña, que cuando queríamos tumbar un árbol, lo rodeamos, lo íbamos picando con el hacha poco a poco, alrededor, hasta que llegamos a la corteza, o sea, al corazón del palo del árbol, y ya con un toque más, ¡pah!, caía. Así es el hacha de Dios. Si tú estás, hermano, andando en dos aguas, si tú estás viviendo dos vidas, si estás viviendo una vida ahí acomodada, fría, y no haces nada por cambiar, el hacha va a empezar a cortar. Si no estás dando frutos dignos de arrepentimiento, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el hacha está empezando ya a cortar al pie de tu vida. Dios está enjuiciando. Ministerios están cayendo, pastores están cayendo, evangelistas están cayendo, miembros de iglesias están cayendo, porque no han querido oír la advertencia de Dios. Y Dios a muchos de nosotros nos está dando palabras de advertencia. En este mes, en este año, me dijo el Señor al inicio del año, en este año la iglesia va a pasar por el fuego de prueba. El año pasado el Señor me dijo, va a haber juicio con los hijos de los padres. Los jóvenes van a empezar lástimamente muchos a caer en pecado. Y yo prediqué mucho de eso el año pasado. Estuve orando todo el año pasado por los jóvenes.
Y el Señor me hizo sentir que el padre que no se pusiera en la línea y que no se pusiera en la brecha iba a lamentar por sus jóvenes y por sus adolescentes y por sus hijos. Hermanos, el diablo ha descendido para hacer de las suyas. Y si no nos paramos bonitos y no nos ponemos en la brecha y no ayunamos y no oramos y no nos unimos como pueblo de Dios y como verdadera familia de Dios, sino que empezamos a comernos los unos con los otros y a criticarnos unos con otros y a murmurar unos de otros, hermano, el diablo nos va a despedazar. Es tiempo que empecemos a unirnos, iglesia. Es tiempo que empecemos a hacer un equipo, iglesia. Es tiempo que empecemos a hacer una sola familia, pueblo. Es tiempo que vayamos hombro a hombro y mano a mano, hermanos, juntos en armonía. Porque uno va a echar a correr a 1000, pero dos van a echar a correr a 10,000. Nosotros unidos en el nombre de Jesús nos vamos a ayudar. El uno al otro vamos a sobrellevarnos las cargas. El uno al otro nos vamos a tender la mano. Y el diablo no podrá hacer de la suya, sino bien va a caer rendido a nuestros pies y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a triunfar. Y ese hijo rebelde tiene que volver a casa. Ese hijo que no ha cambiado tiene que cambiar. El Señor me ha mostrado que en este año, en estos años que vienen, muchos hijos nuestros, muchos hijos que estuvieron mal van a ser restaurados, aunque muchos de ellos van a venir con cicatrices, van a venir con heridas profundas, pero van a ser levantados, restaurados por el poder de Dios. Dios me ha dado testimonio que debido a que ellos no han querido nada, Dios ha empezado a ajustarles cuentas y han recibido heridas y han perdido miembros, han perdido muchas cosas y han sido heridos en el camino. Pero Dios se acuerda de que hay un pueblo aquí, hay padres aquí que se han parado en la brecha, hay padres de familia que le han creído a Dios, hay padres de familia que no se resignan a perder a su herencia, no se resignan a perder a sus hijos, sino que están aquí, aunque con defectos, aunque con errores, pero están esforzándose, están poniéndose en la brecha. Y estos siervos y estos padres van a recibir a sus hijos restaurados, y estos hijos van a ser mejores, van a ser grandes siervos, canales de bendición, levantados con poder y con autoridad por el poder del Espíritu Santo. Dios me ha dado testimonio que vamos a ver nuestros hijos restaurados. Claro, muchas de ellas van a venir con domingo 7, con unos chilpayates. Otros quizás que hayan perdido una pierna, un brazo, con heridas emocionales de ser zarandeados por un mundo que no les dio nada, porque ellos quisieron experimentar y probar, y la curiosidad mató al gato, dicen allá en mi país. Pero van a ser levantados porque hay un padre que se está parando firme, una madre que está firme, una madre que le ha creído a Dios, un padre que le ha creído a Dios, un hombre que honra a Dios, aquellos que están siempre en la presencia de Dios. Dios ha escuchado tus oraciones, madre. Dios ha escuchado tus oraciones, padre. Dios ha escuchado tus oraciones, hermano. Dios está escuchando tus oraciones, varón, hermana, hermano. Que tu negocio, que tu esposo, que tu esposa han sido también, que tu hogar ha estado a punto de separarse, que tu hogar ha estado a punto de sucumbir. Hermano, tú que has luchado, Dios te va a restaurar, y has pasado la prueba y has pasado la angustia, y Dios te va a levantar en tu hogar, se va a levantar en tu matrimonio, va a empezar a hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Porque tú le has creído a Dios. Dios es justo para enjuiciarte para bien también y darte lo que tú has hecho para la gloria de su nombre, porque Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Y aquel que ande con integridad, el justo resplandecerá como luminar, como las estrellas del firmamento. Dice Daniel 12, nosotros los hijos de Dios seremos levantados. El juicio está comenzando por casa. Los que no quieran reconocer van a ser avergonzados, pero los hombres que se humillen, se quebranten y lloren sus pecados, sus errores en este altar, van a ser restaurados y van a ser levantados
Y Dios va a exhibir su justicia como la luz y su derecho como el mediodía. Mujeres que lloraron por su esposo, que clamaron por su Jani, que clamaron por su compañero de toda su vida, y por sus hijos, van a recibir las bendiciones y van a ver esos esposos rendidos, hermanos, postrados delante de la presencia de Dios. Esposos que no querían nada con Dios, y viceversamente, esposos que oraron por sus esposas y que a pesar de que sus esposas les decían quédate aquí porque hay mucha iglesia, sino que le dieron gloria a Dios y se vinieron, sea como sea, a la casa de Dios y se bajaron y se pararon en la brecha. Esos esposos también van a ver un día a sus espositas rendidas, tiradas en la presencia de Dios, siendo levantadas con poder y con autoridad para recibir una buena visitación de Dios y una gloriosa vida en el matrimonio, en el hogar. Los hijos van a empezar a ser restaurados. La promesa de Joel 2:28 se va a cumplir. En los postreros días derramaré, dice, mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre toda carne derramaré de mi espíritu sobre mis hijos en aquel día, dice el Señor. La promesa de Zacarías 4:6 está, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi santo espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios dice, salga de su tálamo el novio, salga de su recámara el novio, entre la entrada del altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a los propios de tu heredad. Y Dios, solícito por su pueblo, enviará mosto, aceite, y seremos saciados y nos gozaremos y comeremos las riquezas de las naciones, porque has honrado a Dios, Dios te honrará a ti. Alaba a lo que está vivo. Yo quiero que te vayas poniendo de pie en esta noche. Dije que iba a predicar 20 minutos, 15 minutos, pero prediqué una hora, bueno, media hora. Nos vamos a dejar que el Espíritu ministre tu vida. Esta palabra es para mí y para usted. No solo de aquí para allá, sino para acá también. Y vengamos al altar, hermanos, sincerándonos con Dios. Examinemos nuestros caminos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios?